A los 69 años, Ana Gabriel nombró a 6 cantantes que más odiaba. La frase resonó en todo el mundo hispano. La mujer que por décadas conmovió con baladas, rancheras y pop, de pronto hablaba con crudeza sobre los nombres que marcaron su vida no por la admiración, sino por la decepción. Ana Gabriel es un ícono latino. Su voz áspera, reconocible desde la primera nota, se convirtió en un sello de autenticidad. Con temas como Quien como tú, Hay amor y Simplemente amigos, recorrió el continente y llenó estadios. Pero, detrás de ese brillo, también existió un lado duro, la competencia feroz, los desplantes y la falta de respeto que ella jamás pudo olvidar. Este documental no es un ajuste de cuentas. Es una crónica sobre los silencios que se rompen cuando ya no hay nada que perder. 6 nombres, 6 historias y un mismo trasfondo. La dignidad de un artista que siempre cantó desde el alma y que no toleró nunca las máscaras. Ana nació en Guamuchi, Sinaloa, en 1955. Hija de familia humilde, supo desde pequeña que la música era su destino. Sus primeras presentaciones fueron en festivales escolares y reuniones locales, donde su voz rasposa sorprendía a todos. En una época en la que las voces femeninas mexicanas solían ser dulces y limpias, la de Ana rompía esquemas. Esa diferencia, que en un inicio fue un obstáculo, pronto se convirtió en su carta de identidad. A finales de los 70 se trasladó a Tijuana y luego a la Ciudad de México, donde comenzó a abrirse camino en disqueras y foros televisivos. Su lucha no fue fácil, escuchó muchas veces que su voz no era comercial. Pero ella insistió, convencida de que el público necesitaba autenticidad, no perfección artificial. El verdadero reconocimiento llegó en 1985 cuando participó en el Festival OTI representando a México. Aunque no ganó el primer lugar, su interpretación fue tan intensa que los productores comenzaron a verla como una figura distinta. Un año más tarde lanzó Quien como tú, y su vida cambió para siempre. Con discos multiplatino y giras internacionales, Ana Gabriel se consolidó como la voz femenina más poderosa de México en los años 80 y 90. Sin embargo, la industria musical no era un espacio amable. Competencias entre disqueras, favoritismos en programas de televisión y egos inflados creaban un ambiente donde los roces eran inevitables. En ese terreno, Ana Gabriel aprendió que no bastaba con cantar bien, había que resistir traiciones y desplantes. Si algo distingue a Ana Gabriel es su visión de la música como un acto de verdad. Para ella, cantar no es técnica, es desgarro, no es espectáculo, es confesión. Por eso, cualquier gesto que interpretara como soberbia o falta de respeto calaba profundamente en su memoria. Número 1. Lucía Méndez. El primer nombre que Ana Gabriel pronunció en su lista fue el de Lucía Méndez. Una revelación que sorprendió a muchos, pues la actriz y cantante era vista como una estrella de la televisión más que como una competidora directa en el terreno musical. Sin embargo, el desencuentro entre ambas tiene raíces más profundas de lo que parecía. Ana y Lucía pertenecían a mundos distintos. Una venía de la lucha musical pura, la otra del estrellato televisivo. Sin embargo, coincidieron en múltiples ocasiones, especialmente en los 90 y principios de los 2000, cuando Televisa organizaba especiales y programas que reunían a distintas figuras femeninas bajo un mismo cartel. El episodio clave ocurrió en 2002, en el especial televisivo Mujeres con Alma, grabado en el Auditorio Nacional y transmitido en más de 10 países. El proyecto buscaba reunir a voces femeninas de distintas generaciones en un mismo escenario, y tanto Ana Gabriel como Lucía Méndez eran parte del cartel estelar. Desde los ensayos comenzaron los problemas. Según varios asistentes, Lucía quiso opinar sobre el orden de aparición, la iluminación y hasta los tonos musicales asignados a cada intérprete. Ana, reservada, observaba en silencio. Pero lo que más la incomodó fue la insistencia de Lucía en grabar su intervención colectiva de manera individual. Cuando todas debían unirse para interpretar Mujer contra Mujer, ella pidió que su toma fuera separada para no diluir la emoción. Lo que selló la ruptura no fue la diferencia de estilos, sino una frase. De acuerdo con un técnico presente en los camerinos,
Lucía comentó fuera de cámara: Ana grita demasiado. Siempre ha confundido potencia con emoción. Para cualquier otra artista, la observación habría pasado como una crítica más. Para Ana Gabriel, sin embargo, fue un ataque directo a lo más sagrado, su manera de cantar. Durante décadas había defendido su voz áspera como un instrumento único, cargado de verdad. Escuchar que alguien la reducía a gritos fue un golpe a su esencia. Ana no respondió públicamente. No hubo escenas, ni enfrentamientos. Solo tomó una decisión: nunca más compartir escenario con Lucía Méndez. Semanas después, canceló su participación en un programa donde debían presentarse juntas. La prensa especuló durante años. Algunos medios hablaban de rivalidad de egos, otros, de simples malentendidos. Lucía siempre negó cualquier roce. Yo no tengo problemas con nadie, repetía frente a las cámaras. Pero en los pasillos de la industria, todos sabían que la relación estaba rota. Para Ana Gabriel, el respeto es innegociable. Y en su visión, un comentario como aquel equivalía a despreciar no solo su voz, sino su alma. Por eso, aunque nunca se lanzaron acusaciones públicas entre ellas, el distanciamiento fue absoluto. En la confesión de Ana Gabriel, Lucía aparece como el recordatorio de que el talento no siempre se mide en notas, sino en respeto. Para Ana, no se trataba de competir por fama o popularidad. Se trataba de principios. Y cuando una colega cuestiona la esencia misma de tu arte, el lazo se rompe para siempre. Número 2. Yuri. El segundo nombre que Ana Gabriel colocó en su lista fue el de Yuri, la cantante veracruzana conocida como La Güera. Para muchos, esta revelación no fue del todo inesperada. Desde hace décadas corrían rumores de que ambas mantenían una relación tensa, mezcla de admiración, distancia y roces silenciosos. Lo que comenzó como una amistad cordial terminó transformándose en uno de los distanciamientos más comentados de la música mexicana. Ana Gabriel y Yuri coincidieron por primera vez en 1987, en un especial televisivo de Canal 2 en México. Para ese entonces, Ana ya se había posicionado como una voz potente y rasgada, mientras Yuri brillaba en el terreno del pop fresco y juvenil. Los reportes de aquel momento describen que se saludaron con cortesía, pero desde el inicio había una sensación de distancia. Yuri era expansiva, hablaba con todos, contaba chistes y llenaba el camerino de energía. Ana, más reservada, observaba en silencio. Esa diferencia de temperamentos, que al principio parecía un simple contraste de personalidades, con los años se convirtió en una barrera. El punto de quiebre llegó en 1990 durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile. Ana Gabriel participó representando a México con el tema Quien como tú, logrando una interpretación histórica que le valió la Gaviota de Plata y una ovación de pie de más de 4 minutos. Las cámaras captaron a Yuri entre el público, aplaudiendo, pero sin sonreír. Para millones de televidentes fue un gesto insignificante, pero para Ana significó mucho. La ausencia de alegría en aquel aplauso se sintió como un desaire. Años más tarde, cuando se le preguntó sobre ese momento, Ana no quiso dar detalles, pero insinuó que nunca olvidó esa frialdad. En 2003 ambas fueron invitadas al programa Noche a Noche. Durante los ensayos, Ana propuso interpretar a dúo el tema Te sigo amando en versión acústica, un gesto que pretendía simbolizar reconciliación. Yuri se negó. Alegó que no se sentía cómoda gritando y prefirió interpretar su propio repertorio. Ana, sin discutir, se levantó, agradeció y se retiró del ensayo. Nunca más volvieron a compartir escenario. El comentario que selló la ruptura. En 2015, Yuri fue entrevistada en un programa de radio y, al hablar de estilos musicales, declaró: "Cada quien tiene su estilo. Lo mío es cantar, no dramatizar". Aunque nunca mencionó a Ana directamente, todos interpretaron la frase como una indirecta. Para Ana Gabriel, esas palabras fueron una bala disfrazada de diplomacia. No respondió en público, pero tomó decisiones inmediatas. Canceló su presencia en los premios Billboard Latinos de ese año, donde estaba prevista una foto conjunta con Yuri y otras artistas mexicanas. Número 3. Dulce. Si hubo una relación que Ana Gabriel valoró en sus primeros años de fama, esa fue la que tuvo con Dulce, la cantante sinaloense que en los años 80 se convirtió en una de las grandes intérpretes de México.
durante mucho tiempo fueron inseparables. Compartieron camerinos, confidencias y lágrimas. Frente a la prensa se llamaban hermanas, y en privado se apoyaban en momentos de inseguridad y cansancio. Para Ana, que recién consolidaba su carrera, Dulce representaba un refugio, alguien con quien podía ser ella misma sin temor a los juicios de la industria. Pero lo que parecía una amistad destinada a durar toda la vida se quebró en una sola noche, la del Festival OTI de 1989, en Sevilla. Ana Gabriel y Dulce no solo compartieron amistad, también soñaron con unir sus voces en un disco conjunto que mostraría que dos divas podían compartir escenarios sin opacarse. Hablaron de giras internacionales, de grabaciones en vivo y hasta de un especial televisivo. El proyecto nunca se concretó, pero el simple hecho de planearlo demostraba la cercanía que existía entre ambas. Eran confidentes, aliadas y cómplices en un medio donde las rivalidades eran la norma. Todo cambió en el Festival OTI de Sevilla. Ana había sido invitada como artista especial, luego de consolidarse en toda América con Simplemente Amigos. Su nombre ya pesaba como uno de los más importantes de la música mexicana. Dulce, por su parte, representaba a México en la competencia principal con el tema Déjame Volver. Era su gran oportunidad para brillar en un escenario internacional. Los días previos al festival, Dulce ofreció una entrevista al diario El Universal. En ella, habló sobre la diferencia entre técnica e interpretación, y lanzó una frase que se interpretó como un dardo directo. Hay artistas que gritan mucho para compensar la falta de técnica. Yo prefiero la interpretación controlada. Aunque no mencionó nombres, la prensa y el público entendieron que se refería a Ana Gabriel, cuya voz rasgada y emocional siempre había sido criticada por algunos como demasiado intensa. Ana no respondió. No hubo declaraciones incendiarias ni confrontación directa. Se mantuvo en silencio, como solía hacerlo ante los ataques. Esa noche, en Sevilla, Ana se presentó como invitada especial con Simplemente Amigos. La ovación fue ensordecedora, más de 5 minutos de aplausos de pie. Era un triunfo absoluto. Pero al bajar del escenario, se encerró en su camerino y no volvió a salir. Dulce tampoco la buscó para felicitarla. No hubo abrazo, no hubo palabras, solo un silencio pesado que decía más que cualquier discurso. Ese fue el final de su amistad. Nunca más volvieron a compartir un camerino, ni a llamarse hermanas. Con los años, los rumores sobre la ruptura circularon en los medios. En 2004, cuando el productor Rubén Galindo intentó reunirlas en un especial televisivo sobre las grandes baladas, Ana se negó de manera tajante. No se trata de cantar juntas. Se trata de cantar desde el mismo lugar, y yo ya no confío. Dulce, por su parte, evitaba hablar del tema en entrevistas. Sin embargo, en 2012, durante una presentación en Monterrey, lanzó un comentario que reabrió la herida. Yo no canto por dolor, canto por técnica. La frase, aunque ambigua, fue entendida por muchos como un nuevo dardo hacia Ana Gabriel. Para Ana, la traición no siempre llega con gritos. A veces se presenta en susurros disfrazados de opiniones técnicas. Lo que más le dolió no fue la crítica en sí, sino que viniera de alguien a quien consideraba su hermana en la música. En su lista, Dulce ocupa un lugar especial no por enemistad, sino por decepción. Porque de quienes más quieres es de quienes más duele recibir un golpe. Así, aquella amistad que alguna vez prometió marcar la historia de la música mexicana quedó reducida a un recuerdo amargo. Por eso, Dulce fue el tercer nombre en la lista de Ana Gabriel. Número 4. Rocío Banquels. El cuarto nombre en la lista de Ana Gabriel fue Rocío Banquels, una de las figuras más versátiles de la escena artística mexicana. A diferencia de otras colegas, Rocío no solo destacó en la música, también conquistó la televisión y el teatro. Su talento vocal, sumado a su formación actoral, la convirtió en una de las intérpretes más completas de su generación. A pesar de que ambas tenían estilos distintos, Ana con su intensidad rasgada y Rocío con su técnica impecable, coincidieron varias veces en escenarios y programas de televisión. El más recordado fue el icónico Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco, considerado en aquella época el máximo escaparate de la música en México. Fue en ese foro donde ocurrió el episodio que selló el distanciamiento definitivo entre ambas.
No hubo enfrentamiento directo ni palabras altisonantes. Ana simplemente pidió salir del foro sin entrevistas. Canceló su participación en futuras emisiones del programa y, tiempo después, envió una carta breve a la producción. La música merece silencio, no cuchillos. Ese gesto fue interpretado por muchos como una referencia directa a Rocío Banquels. Con los años, el tema volvió a la prensa en más de una ocasión. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Rocío fue cuestionada sobre aquel comentario. Respondió con ironía: "No recuerdo ese momento, pero si lo dije, seguro lo merecía". Esa respuesta cerró definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación. Para Ana, la música era un acto sagrado, y un comentario despectivo hecho en privado pero escuchado por decenas de personas representaba una falta de respeto irreparable. Lo irónico es que Ana Gabriel y Rocío Banquels compartían más similitudes de lo que parecía. Ambas lucharon contra prejuicios de género en una industria dominada por hombres. Ambas defendieron su lugar en escenarios internacionales y ambas tenían voces reconocidas como únicas en el panorama latino. Pero una sola frase mal dicha y jamás corregida bastó para convertir lo que pudo ser una hermandad artística en una cicatriz permanente. En la lista de Ana, Rocío Banquels simboliza la herida que no proviene de una traición calculada, sino de la soberbia momentánea. Un comentario hecho al calor del ensayo terminó convirtiéndose en una marca imborrable. Por eso, Rocío Banquels fue el cuarto nombre en la lista de Ana Gabriel, la confirmación de que en la música no basta con cantar bien, también se necesita respeto entre colegas. Número 5. Verónica Castro. El quinto nombre que Ana Gabriel mencionó en su lista fue el de Verónica Castro, una de las máximas figuras de la televisión mexicana. Para el público, la revelación fue impactante, pues parecía que ambas transitaban caminos distintos, Ana en la música y Verónica en las telenovelas. Sin embargo, detrás del brillo mediático, hubo un episodio que marcó una herida imposible de cerrar. A inicios de los 90, Verónica y Ana Gabriel se encontraron en los pasillos de Televisa. Ambas estaban en la cúspide de su fama, Ana con discos multiplatino y giras internacionales, y Verónica con telenovelas que rompían récords de audiencia. Fue entonces cuando surgió la idea de un especial musical conjunto. La propuesta era ambiciosa: grabar en Miami un programa producido por Televisa Internacional, con transmisión en más de 20 países. El plan consistía en reunir la fuerza musical de Ana con el magnetismo televisivo de Verónica para conquistar aún más al mercado latino. Ana aceptó con entusiasmo. Incluso, para cumplir con el proyecto, canceló una invitación al Festival de Viña del marzo de 1991, demostrando el valor que le daba a esta colaboración. El entusiasmo se transformó en desilusión cuando Ana llegó al aeropuerto de Miami y no encontró a nadie esperándola. Ni productores, ni representantes, ni asistentes. Horas más tarde se enteró de que el proyecto había cambiado. Ya no sería un show compartido, sino un concierto de Verónica Castro con artistas invitados, en el que Ana no estaba incluida. Días después, Verónica declaró a la revista Cola que Ana tenía conflictos de agenda y que por eso decidieron continuar sin ella. Pero Ana sabía que no era cierto. Había bloqueado 10 días de su gira internacional para ese compromiso, rechazando oportunidades que le habrían significado mayor proyección. Lo que más le dolió no fue la cancelación en sí, sino la falta de comunicación y la traición a un acuerdo que ambas habían celebrado juntas. De regreso en México, Ana Gabriel tomó una decisión tajante: romper toda relación profesional con Verónica Castro. Canceló su aparición en el programa Aquí está la Vero, que la actriz conducía en Televisa, y nunca más aceptó proyectos en los que ambas pudieran coincidir. En 1993, cuando en una entrevista para Univisión le preguntaron directamente si volvería a colaborar con Verónica, Ana respondió con firmeza: "No comparto escenario con quien no sabe sostener su palabra". Verónica nunca hizo comentarios públicos al respecto, pero en el medio artístico el silencio de ambas confirmó que aquella relación estaba rota para siempre. Lo curioso es que Ana Gabriel y Verónica Castro compartían un mismo objetivo: llevar la música y el entretenimiento mexicano más allá de las fronteras. Sin embargo, la diferencia estaba en la forma de hacerlo. Para Ana, el respeto a los acuerdos y la honestidad eran principios inquebrantables. Para Verónica, inmersa en el mundo televisivo, las decisiones estratégicas y los cambios de último minuto eran parte de la industria.
Esa diferencia de códigos fue lo que terminó separándolas. Para Ana, Verónica Castro representa el desencanto que surge cuando la palabra dada se rompe. No fue una crítica vocal ni un desplante público, sino algo más profundo, la traición a un compromiso que ella había honrado con sacrificio. En su lista, Verónica ocupa un lugar simbólico, el de las promesas incumplidas que dejan huellas más dolorosas que un insulto. Por eso, Verónica Castro fue el quinto nombre en la lista de Ana Gabriel. Número 6. José Manuel Figueroa. El último nombre que Ana Gabriel incluyó en su lista sorprendió a muchos: José Manuel Figueroa, hijo del inolvidable Joan Sebastián. A diferencia de los otros nombres, figuras consagradas de la música o la televisión, José Manuel no era una estrella consolidada cuando protagonizó el desencuentro con Ana. Sin embargo, su actitud en un homenaje a un gran compositor mexicano fue suficiente para marcar una herida que, en palabras de Ana, no se trata de tamaño, se trata de respeto. En 2007, el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México se vistió de gala para rendir homenaje al compositor Federico Méndez, autor de joyas de la música popular mexicana como Te llegará mi hora y No me digas. Ana Gabriel fue invitada como figura central del evento. Su relación con